En la soledad de una finca ancestral, un hombre rígido vive atrapado en una rutina inquebrantable. Pero todo cambia cuando su ama de llaves decide marcharse por primera vez en 7 años. Su ausencia revela deseos que él nunca se atrevió a reconocer, y cuando ella regresa, ya no es la mujer que él creía conocer. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a nuestro canal y compártela con tus seres queridos. En la inmensidad de los campos verdes del interior de Castilla y León, la Hacienda Horizonte se erigía como un monumento al tiempo. Sus 2 siglos de existencia atestiguaban la persistencia de una familia que había atravesado generaciones, manteniendo viva la tradición cafetera que había forjado la fortuna de los Tejada. Las plantaciones de café se extendían por colinas ondulantes, creando una alfombra verde oscuro que contrastaba con el cielo azul intenso de aquella región. Rodrigo Tejada, a sus 49 años, era el último representante de su linaje en administrar aquellas tierras. Alto de porte imponente, cabellos canosos en las sienes y expresión permanentemente austera, personificaba la figura del hacendado tradicional castellano. Era respetado, temido y sobre todo solitario. Tras la partida prematura de su esposa 15 años atrás, se había encerrado en una burbuja de aislamiento, transformando la hacienda en su refugio y prisión. Sus días seguían una rutina impecable, cronometrada como un reloj suizo. Se despertaba invariablemente a las 5 de la mañana. Tomaba su café en la terraza, observando el amanecer, dedicaba la mañana a los negocios de la hacienda, almorzaba puntualmente al mediodía, revisaba documentos durante la tarde y cenaba a las 7, siempre solo a la cabecera de la larga mesa de palo de rosa que fácilmente podría albergar a 20 personas. Esta meticulosa previsibilidad solo era posible gracias a la presencia silenciosa y eficiente de Luisa Méndez, la gobernanta que desde hacía 7 años administraba la casa con precisión militar. A sus 28 años, Luisa era una joven de belleza discreta, siempre con los cabellos castaños recogidos en un moño, ropa sencilla y movimientos calculados. Conocía cada preferencia del patrón, anticipaba sus necesidades y se mantenía invisible cuando no era requerida, exactamente como él prefería. Aquella mañana de marzo, el sol ya despuntaba en el horizonte cuando Rodrigo tomó su lugar habitual en la terraza, esperando el café que nunca se atrasaba. Como de costumbre, Luisa apareció silenciosamente con la bandeja, sirviendo la humeante bebida en la taza de porcelana que había pertenecido a su abuela. «Buenos días, señor Rodrigo», saludó ella, manteniendo los ojos bajos mientras servía. «Buenos días, Luisa», respondió él con la formalidad habitual, ya tomando el periódico que ella también había traído. El aroma del café flotaba en el aire, una mezcla especial con notas de chocolate y un toque sutil de canela que solo Luisa sabía preparar exactamente como él lo apreciaba. Por un momento todo seguía el guión perfecto de un día más en la Hacienda Horizonte. «Señor Rodrigo, necesitaría hablar con usted sobre un asunto», dijo Luisa, permaneciendo de pie junto a la mesa, con las manos cruzadas frente al cuerpo. Rodrigo bajó ligeramente el periódico, alzando una ceja. Las interrupciones no formaban parte de la rutina. ¿Algún problema en la casa? «No, señor. Es que…» Ella dudó, un comportamiento inusual en su eficiencia característica. «Me gustaría solicitar vacaciones. Nunca las he tomado desde que empecé a trabajar aquí». La taza se detuvo a medio camino de la boca de Rodrigo. Era verdad. En 7 años, Luisa había trabajado incansablemente, incluyendo festivos y fines de semana. Solo ocasionalmente se tomaba un domingo para visitar a su madre enferma en Zamora, ciudad vecina. La idea de no tenerla gestionando la casa con perfección durante unos días le causó una incomodidad inexplicable. ¿Vacaciones? ¿Justo ahora? ¿Al inicio de la cosecha? «Ya lo he organizado todo, señor Rodrigo», respondió ella con la eficiencia que le era característica. «Doña Cecilia, que trabaja para el señor Mendoza en la hacienda vecina, puede sustituirme por 2 semanas. Ella conoce bien el servicio y está disponible». 2 semanas. 14 días sin Luisa parecían una eternidad. ¿Quién se despertaría antes que él para preparar el café? ¿Quién sabría exactamente la temperatura correcta del agua de su baño?
¿Quién mantendría la biblioteca organizada por el sistema que solo ellos dos comprendían? Entiendo, respondió finalmente tragando el malestar junto con un sorbo de café. ¿Y cuándo piensa irse? El lunes, si usted lo autoriza. Doña Cecilia vendría mañana para que yo pueda explicarle todas las particularidades de la casa. Rodrigo asintió lentamente. ¿Cómo negar algo tan básico a alguien que trabajaba con tanta dedicación? Además, mostrar contrariedad sería admitir una dependencia que su orgullo no le permitía reconocer. Está bien, te lo mereces. Una breve sonrisa iluminó el rostro de Luisa, una expresión rara que transformó completamente sus facciones. Por un instante, ella pareció más joven, casi radiante. Rodrigo percibió con un sobresalto que nunca realmente había observado su sonrisa antes. Gracias, señor Rodrigo. Prometo que doña Cecilia se encargará de todo exactamente como a usted le gusta. Cuando ella se retiró, Rodrigo permaneció inmóvil, el periódico olvidado en sus manos. Percibió con creciente incomodidad que nunca le había preguntado a Luisa sobre su vida más allá de los muros de la hacienda. ¿A dónde iría en esas vacaciones? ¿Qué haría? ¿A quién vería? ¿Por qué ahora, después de 7 años? El fin de semana transcurrió en una tensión silenciosa. Rodrigo observaba con creciente inquietud a Luisa explicando pacientemente a doña Cecilia cada mínimo detalle de la rutina de la casa. Los horarios precisos de sus comidas, los productos específicos para cada tipo de madera, el modo exacto de preparar su café. La nueva gobernanta, una señora de 60 años con manos arrugadas por el trabajo y una sonrisa bondadosa, asentía a cada instrucción, pero Rodrigo dudaba que alguien pudiera sustituir la eficiencia silenciosa de Luisa. El lunes fue despertado no por el familiar aroma del café recién colado, sino por el inusual sonido de maletas siendo arrastradas por el pasillo. Se levantó rápidamente, y aún en bata, algo que jamás haría normalmente, se dirigió al cuarto sencillo en la parte trasera de la casa donde Luisa dormía. Ella estaba terminando de cerrar una pequeña maleta. Vestía ropa que Rodrigo nunca había visto, vaqueros ajustados, una blusa estampada de flores y bailarinas de colores. Sus cabellos, siempre recogidos, caían sueltos por los hombros en ondas castañas. Parecía otra persona completamente diferente. «Señor Rodrigo», exclamó sorprendida al verlo parado en la puerta. «Disculpe si lo desperté». «No, yo». Él dudó, súbitamente consciente de su aspecto desaliñado. «Vine a ver si necesita ayuda con el equipaje». «No se preocupe, es solo esta maleta». Ella sonrió, ajustándose la correa del bolso al hombro. «El taxi ya debe estar llegando. Necesito tomar el autobús de las 6:30». «Puedo llevarla», ofreció, sorprendiendo a ambos. Luisa pareció confusa momentáneamente. «No quiero molestar, señor Rodrigo. No es molestia. Necesito ir a la ciudad hoy de todos modos». La mentira salió fácilmente, sin que él mismo comprendiera por qué. 20 minutos después, estaban en el coche. Un Land Rover negro impecable que Rodrigo rara vez usaba, prefiriendo su camioneta más antigua para los asuntos de la hacienda. El silencio dentro del vehículo era palpable, diferente del silencio cómodo que solían compartir. «¿A dónde va exactamente?», Rodrigo preguntó intentando sonar casual mientras conducía por la carretera de tierra que conectaba la hacienda con la autovía. «Madrid». La respuesta lo tomó desprevenido. Imaginaba que ella iría a visitar a su familia en Zamora, como siempre hacía en sus raras libranzas. «¿Madrid? ¿Tiene familia allí?» «No, señor Rodrigo. Me hospedaré en casa de una amiga de los tiempos de la escuela, Ana Carolina. Ella se mudó allí hace 5 años. Siempre me está invitando a conocer la ciudad». Rodrigo asintió sin saber qué decir. La idea de Luisa en Madrid, una ciudad grande y bulliciosa, tan diferente de la tranquilidad de la hacienda, le causó una incomodidad inexplicable. Llegaron a la estación de autobuses de Salamanca, una construcción modesta de hormigón con pocos pasajeros a esa hora de la mañana. Rodrigo estacionó y en un gesto inusual de caballerosidad salió para ayudar a Luisa con la maleta. «Gracias por todo. Señor Rodrigo, vuelvo dentro de 2 semanas, como acordamos. Si necesita algo», él comenzó,
pero no supo cómo terminar la frase. ¿Qué podría ofrecer estando tan lejos? Estaré bien, ella completó con una sonrisa amable, y usted también lo estará. Doña Cecilia se encargará de todo. Rodrigo observó a Luisa caminar hacia el interior de la estación de autobuses, su delicada figura alejándose con pasos decididos. Por un instante, sintió el impulso de llamarla de vuelta, de inventar alguna emergencia en la hacienda, pero se contuvo. ¿Qué derecho tenía él de impedir que ella viviera sus experiencias? En el camino de vuelta, Rodrigo se encontró pensando en cómo sería la vida de Luisa fuera de aquellas tierras. ¿Qué haría en Madrid? ¿A quién conocería? ¿Qué lugares visitaría? Preguntas que nunca se le habían ocurrido antes, en los 7 años en que ella vivía bajo su techo. Al llegar a casa, lo primero que notó fue el silencio. No el silencio tranquilo y reconfortante de siempre, sino un vacío opresivo. Doña Cecilia salió a recibirlo a la puerta, solícita y sonriente. ¿Quiere que le prepare un cafecito, señor Rodrigo? Él asintió y se dirigió a la terraza, su refugio habitual. Cuando el café llegó, servido en su taza preferida, algo estaba mal. No había canela. El líquido estaba más oscuro de lo habitual, más amargo. No era el café de Luisa. Nada sería como el café de Luisa. Los días siguientes pasaron con una lentitud torturante. Rodrigo intentó concentrarse en las actividades de la hacienda, en las reuniones con los empleados del campo, en las negociaciones para la venta de la cosecha de café. Pero su mente frecuentemente divagaba hacia Madrid, hacia Luisa, hacia lo que ella estaría haciendo en ese momento. Doña Cecilia se esforzaba, pero no era lo mismo. Las toallas no estaban dobladas de la manera correcta. Las cenas no tenían el mismo sabor. Los libros que Rodrigo dejaba en la mesita de noche misteriosamente desaparecían, guardados en lugares equivocados en la biblioteca. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos ahora se convertían en irritantes recuerdos de la ausencia de Luisa. En la noche del cuarto día, Rodrigo se encontraba inquieto en su despacho, incapaz de concentrarse en los informes financieros que debía revisar. Su mirada fue atraída hacia el portátil sobre la mesa, usado rara vez solo para asuntos de la hacienda. Por un impulso, abrió el navegador y escribió Facebook. Nunca había sido aficionado a las redes sociales, considerándolas una pérdida de tiempo y una invasión innecesaria de privacidad. Pero ahora, movido por una curiosidad que no comprendía totalmente, creó una cuenta usando su correo electrónico y comenzó a buscar a Luisa Méndez. Había decenas de perfiles con el mismo nombre. ¿Cómo encontrarla? Recordó entonces que ella mencionó a una amiga, Ana Carolina de Zamora. Refinando su búsqueda, finalmente encontró un perfil que parecía familiar. La foto era pequeña, pero reconoció la sonrisa discreta que rara vez veía en la hacienda. Hizo clic en el perfil y fue sorprendido por la imagen que apareció. Era Luisa, sí, pero una versión de ella que jamás había visto. En la foto de portada ella estaba en un festival de música, usando un vestido colorido que ondeaba al viento, los cabellos sueltos, una sonrisa radiante en el rostro. Parecía libre, feliz, completamente diferente de la mujer contenida que conocía. Rodrigo sintió un nudo en el pecho. ¿Quién era aquella mujer? ¿Cómo nunca había percibido que detrás de la eficiente gobernanta existía una joven llena de vida? Bajando por la página, vio fotos más antiguas. Luisa en fiestas familiares con su madre anciana, en una graduación. Él no sabía que ella había cursado la educación superior, y en varios momentos que componían una vida de la que él no tenía la menor idea. Y entonces, una publicación reciente llamó su atención. Una foto publicada hace 2 días, marcada en Plaza de la Libertad, Madrid. En ella, Luisa sonreía junto a un hombre alto de aproximadamente 35 años, bien vestido, con una sonrisa confiada. La leyenda decía simplemente: nuevos horizontes, nuevos descubrimientos. Gracias por el tour por la ciudad, Daniel. Daniel. ¿Quién era Daniel? El modo en que estaban cercanos en la foto, la mirada de él hacia ella, todo sugería una intimidad que hizo que Rodrigo sintiera una ola de calor subir por su cuello. ¿Estaba celoso? Absurdo. ¿Cómo podría estar celoso de su gobernanta? En los comentarios, alguien llamada Ana Carolina, probablemente la amiga mencionada, escribió:
Hacéis una pareja hermosa. El abogado más solicitado de Madrid y mi amiga maravillosa. Aprobado. Abogado. Daniel era abogado, un hombre de la ciudad, educado, probablemente exitoso, el tipo de hombre que podría ofrecer a Luisa mucho más que una vida sencilla como gobernanta en una hacienda aislada. Rodrigo cerró el portátil con fuerza, súbitamente furioso. Con Daniel, con Luisa, pero principalmente consigo mismo. ¿Por qué le importaba tanto? ¿Por qué sentía aquella angustia creciente, aquel vacío en el estómago al pensar en Luisa, sonriendo a otro hombre? Pasó la noche en vela, dando vueltas en la cama, perseguido por la imagen de la pareja sonriente en la Plaza de la Libertad. Por la mañana tomó una decisión impulsiva. Cogió el teléfono y marcó el número de Luisa, algo que rara vez hacía. Ella atendió al cuarto tono, la voz sonando diferente, más animada. ¿Aló? Luisa, soy Rodrigo. Él intentó mantener la voz firme, controlada. ¿Señor Rodrigo? ¿Ha pasado algo? El tono de ella cambió inmediatamente a preocupación. Sí, quiero decir, no exactamente. Él dudó. ¿Qué diría? ¿Que necesitaba que ella volviera porque no soportaba la idea de verla con otro hombre? Estamos teniendo problemas aquí en la hacienda. Doña Cecilia, ella no está logrando lidiar con todo. Sé que prometí 2 semanas, pero necesitaría que volvieras antes, si es posible. Un silencio del otro lado de la línea. Rodrigo podía imaginar el rostro de Luisa, la expresión confusa, quizás decepcionada. Entiendo. Ella finalmente respondió, el tono ahora más formal. Puedo volver mañana. Tomaré el primer autobús de la mañana. Gracias. Fue todo lo que consiguió decir, sintiéndose simultáneamente aliviado y culpable. Después de colgar, Rodrigo fue invadido por una sensación de vergüenza. Había mentido, usado su posición para manipular a Luisa, para traerla de vuelta, interrumpiendo lo que parecía ser un momento importante en su vida. ¿Qué le diría a doña Cecilia, que se estaba esforzando tanto por complacerlo? Pero ya estaba hecho. Luisa estaba volviendo, y él tendría que enfrentar no solo a ella, sino también los sentimientos confusos que crecían dentro de él. Sentimientos que no sabía nombrar, pero que estaban transformando su mundo organizado en un caos emocional que nunca había experimentado antes. Desde la terraza de la hacienda, Rodrigo observó el atardecer teñir de naranja los campos de café. Mañana, Luisa estaría de vuelta, pero algo le decía que nada sería como antes. Ni la hacienda, ni Luisa, ni él mismo. Una nueva realidad estaba a punto de comenzar, y por primera vez en muchos años, Rodrigo Tejada no tenía control sobre lo que vendría a continuación. El sol apenas había salido cuando Rodrigo ya estaba despierto, sentado en la terraza, con una taza de café preparado por él mismo. El líquido estaba demasiado flojo, sin el aroma característico, que solo Luisa conseguía extraer de los granos seleccionados de la hacienda. Pero no era el café malo lo que le molestaba. Era la conciencia de lo que había hecho. Había mentido para traer a Luisa de vuelta. Había inventado una emergencia inexistente, manipulado la situación como un adolescente inseguro, no como el hombre maduro y controlado que siempre se había enorgullecido de ser. ¿Qué diría cuando ella llegara? ¿Cómo le explicaría a doña Cecilia que sus servicios ya no serían necesarios después de solo 5 días? Buenos días, señor Rodrigo. La voz de doña Cecilia interrumpió sus pensamientos. Usted se despertó temprano hoy. Sí, doña Cecilia. Tengo asuntos que resolver. La señora lo observó con ojos perspicaces. Luisa está volviendo, ¿verdad? Usted la llamó ayer. Rodrigo sintió el rostro enrojecer. Sí, la necesitamos aquí. La cosecha. Entiendo. Doña Cecilia asintió, una pequeña sonrisa comprensiva en sus labios arrugados. Ella hace falta. Antes de que Rodrigo pudiera responder, la gobernanta temporal ya se había retirado a la cocina. Había algo en su tono, una sabiduría antigua y serena, como si viera más allá de las palabras que él decía. El resto de la mañana se arrastró con una lentitud torturante. Rodrigo intentó ocuparse con los negocios de la hacienda, pero su mente regresaba constantemente a la carretera que conectaba Salamanca con la propiedad. A cada ruido distante de motor, levantaba los ojos, esperando ver el taxi que traería a Luisa de vuelta.
Fue solamente después del almuerzo, que apenas tocó, que oyó el sonido inconfundible de neumáticos sobre la grava de la entrada. Su corazón se aceleró. Por instinto, se arregló la camisa, se pasó la mano por los cabellos canosos en las sienes y se dirigió a la puerta principal. El taxi se detuvo, y de él bajó Luisa, pero no era la Luisa que él conocía. Vestía un conjunto de pantalón y blazer azul marino que realzaba su silueta, los cabellos recogidos en una elegante cola de caballo, un maquillaje ligero que destacaba sus ojos castaños. Parecía una ejecutiva, no una gobernanta rural. Rodrigo permaneció inmóvil en la terraza, observándola pagar al taxista y recoger su maleta. Cuando finalmente sus miradas se cruzaron, él percibió que algo fundamental había cambiado. No era solo la apariencia. Había una nueva firmeza en su mirada, una dignidad que iba más allá de la ropa elegante que usaba. «Buenas tardes, señor Rodrigo». Ella lo saludó, subiendo los escalones de la terraza con la maleta en las manos. «Luisa, ¿usted?» Él dudó, incierto sobre qué decir. Llegó más temprano de lo que esperaba. «Tomé el primer autobús como prometí». Su voz era tranquila, profesional. «¿Dónde está doña Cecilia? Me gustaría hablar con ella sobre los problemas que están ocurriendo». Rodrigo sintió el peso de la mentira como una piedra en el estómago. «Ella está en la cocina». Luisa asintió y pasó junto a él, dejando un leve perfume de jazmín en el aire. No el perfume discreto que solía usar en la hacienda, sino algo más sofisticado, más urbano. Rodrigo permaneció en la terraza, escuchando las voces de las dos mujeres en la cocina. No conseguía distinguir las palabras, pero el tono era amigable. Minutos después, Luisa volvió a la terraza, sola. «Señor Rodrigo, hablé con doña Cecilia». Su voz tenía un tono controlado que él nunca había notado antes. «Ella me dijo que no está teniendo ningún problema con el trabajo. De hecho, dijo que todo está yendo bien y que usted parecía satisfecho hasta ayer». Rodrigo sintió el rostro arder. «Quizás ella no se haya dado cuenta». «Me di cuenta de que usted me mintió». Luisa lo interrumpió con una franqueza que lo sorprendió. «La cuestión es ¿por qué?». El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Rodrigo desvió la mirada hacia los campos de café a lo lejos, buscando una respuesta que sonara razonable. «La casa no es la misma sin usted». Las palabras salieron casi en un susurro. «Nada está en el lugar». «Correcto. El café no tiene el mismo sabor». Luisa lo observó por un momento como si analizara cada palabra, cada expresión. «Entiendo. Usted echó de menos a su gobernanta, su comodidad». Había algo en el modo en que ella dijo gobernanta que sonó como una acusación velada. Rodrigo se sintió incómodo, expuesto de un modo al que no estaba habituado. «No es solo eso», él comenzó, pero no sabía cómo continuar. ¿Cómo explicar lo que ni él mismo comprendía totalmente? «Estoy aquí ahora», Luisa dijo pragmática. «Voy a reasumir mis funciones, pero me gustaría terminar mis vacaciones la próxima semana, si usted lo permite. Tengo compromisos en Madrid que no puedo cancelar». «Compromisos». La palabra resonó en la mente de Rodrigo. «¿Compromisos con quién? ¿Con ese tal Daniel, el abogado sonriente de la foto?» «Claro», él respondió intentando sonar indiferente. «Es su derecho». Luisa asintió y se giró para entrar en la casa, pero se detuvo antes de cruzar la puerta. «Voy a llevar mi maleta a la habitación y cambiarme de ropa. Después prepararé la cena». Rodrigo la observó desaparecer dentro de la casa. Se sentía extraño, como si hubiera perdido una batalla que ni siquiera sabía que estaba librando. La Luisa que había vuelto no era la misma que se había marchado días atrás. Había una distancia entre ellos ahora, una barrera invisible que él mismo había creado con su actitud impulsiva. Aquella noche, la cena fue servida a la hora habitual. La casa estaba impecable nuevamente. El aroma familiar de comida casera llenaba los ambientes. En la superficie, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero había una tensión en el aire, palabras no dichas flotando entre ellos. «¿Cómo estuvo Madrid?», Rodrigo preguntó finalmente, rompiendo el silencio mientras comían. Luisa levantó los ojos del plato, sorprendida por la pregunta inusual. En 7 años él rara vez preguntaba sobre su vida personal. Fue revelador. Ella respondió, eligiendo cuidadosamente las palabras. «La ciudad es vibrante, llena de posibilidades.
¿Conoció a personas interesantes? Él intentó sonar casual, pero la pregunta llevaba un peso obvio. Una leve sonrisa apareció en los labios de Luisa. Sí, algunas. Ella hizo una pausa, como si considerara cuánto debía revelar. Ana Carolina me presentó a varias personas, incluido un abogado, Daniel, que me mostró puntos turísticos de la ciudad. El nombre cayó entre ellos como una piedra en agua estancada, creando ondas invisibles de tensión. Rodrigo intentó mantener la compostura fingiendo interés moderado. ¿Un abogado? Parece interesante. Lo es, Luisa confirmó manteniendo la mirada fija en la de él. Especialista en derecho empresarial. Muy inteligente, atento. Cada palabra era como una pequeña aguja en el orgullo de Rodrigo. Él se preguntaba si ella lo estaba provocando deliberadamente, probando su reacción. ¿Y ustedes? ¿Seguirán viéndose? La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Luisa lo estudió por un momento, como si evaluara el significado detrás de la pregunta. Sí. De hecho, es uno de los compromisos que tengo la próxima semana. Daniel me invitó a cenar. Rodrigo asintió, tragando con dificultad. Espero que se divierta. El resto de la cena transcurrió en silencio. Cuando terminaron, Luisa comenzó a recoger los platos, como siempre hacía. Pero esta vez Rodrigo la detuvo. Déjelo. Usted debe estar cansada del viaje. Ella pareció sorprendida con el gesto inusual. Gracias, señor Rodrigo, pero no estoy cansada. Es mi trabajo, al fin y al cabo. Aún así, descanse, mañana será otro día. Luisa dudó, pero acabó asintiendo y se retiró a su habitación en la parte trasera de la casa. Rodrigo permaneció en la mesa, solo con sus pensamientos confusos y el eco de las palabras de ella. Es mi trabajo, al fin y al cabo. El tono ligeramente amargo no pasó desapercibido. En los días siguientes, una nueva dinámica se estableció en la hacienda Horizonte. En la superficie, la rutina permanecía inalterada. Desayuno en la terraza, Rodrigo en la faena con los negocios de la hacienda, Luisa cuidando la casa con su eficiencia habitual. Pero había algo diferente en el aire, una conciencia mutua que no existía antes. Rodrigo comenzó a observar a Luisa con otros ojos. Notaba ahora detalles que jamás había percibido. El modo en que ella mordía ligeramente el labio cuando estaba concentrada en alguna tarea, la gracia con que se movía por la cocina, el brillo en sus ojos cuando hablaba sobre libros que le gustaban. Una noche, entrando en la biblioteca para tomar un libro, la encontró absorta en la lectura, sentada en un sillón de cuero en el rincón de la sala. Ella usaba gafas de lectura, algo que nunca había visto antes. La imagen lo dejó paralizado por un instante. «Perdón, no sabía que estaba aquí», él dijo sintiéndose un intruso en su propia casa. Luisa rápidamente cerró el libro y se levantó. «Lo siento, señor Rodrigo. Ya terminé mi trabajo y pensé que no le importaría...» «No, por favor, quédese». Él gesticuló para que volviera a sentarse. «La biblioteca es para ser usada». Un silencio incómodo se estableció entre ellos. Rodrigo caminó hasta una estantería fingiendo buscar algo específico, mientras observaba a Luisa por el rabillo del ojo. «¿Qué está leyendo?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por el interés genuino. Luisa levantó el libro. Era una colección de poesías de Federico García Lorca. No sabía que le gustaba la poesía. Él comentó, acercándose. «Hay muchas cosas sobre mí que usted no sabe». La respuesta vino directa, sin hostilidad, pero cargada de verdad. Rodrigo asintió, sintiendo el peso de la constatación. Era verdad. En 7 años, nunca se había interesado realmente por quién era Luisa Méndez, más allá de la eficiente gobernanta que cuidaba de su casa. ¿Usted estudió literatura?, él preguntó sentándose en el sillón frente al de ella. «Letras». Ella respondió, pareciendo ligeramente sorprendida con el interés de él. «Me gradué en la Universidad de Salamanca, antes de venir a trabajar aquí». «¿Por qué nunca me lo dijo?». «¿A usted nunca?», preguntó. La respuesta simple lo golpeó con la fuerza de una revelación. ¿Cuántas conversaciones jamás tuvieron? ¿Cuántas oportunidades de conexión habían sido desperdiciadas a lo largo de los años debido a su propia indiferencia? «Es verdad», él admitió sintiéndose súbitamente muy pequeño. «Yo nunca pregunté». Un silencio diferente se estableció entre ellos, ya no incómodo sino reflexivo. Rodrigo se vio deseando saber más.
conocer a la mujer detrás de la empleada. ¿Y por qué vino a trabajar aquí teniendo una formación en letras? La pregunta sonó más brusca de lo que pretendía, casi una acusación. Luisa lo estudió por un momento antes de responder. Mi madre enfermó justo después de que me gradué. Necesitaba un trabajo estable, con alojamiento, lo suficientemente cerca para visitarla regularmente. La oportunidad aquí surgió en el momento adecuado. Entiendo. Rodrigo absorbió la información, imaginando el sacrificio que debió haber sido para una joven recién graduada, enterrar sus sueños para cuidar a su madre. ¿Nunca pensó en seguir carrera como profesora? Una leve sonrisa triste apareció en los labios de Luisa. Lo pensé. Todavía lo pienso a veces. ¿Qué se lo impide ahora? Su madre está mejor, por lo que sé. Sí, ella está bien ahora. Luisa dudó como si sopesara cuánto debía revelar. Creo que me acomodé. Los años pasan. Creamos rutinas, nos acostumbramos a la previsibilidad. Es difícil reunir coraje para cambiar. Las palabras resonaron en Rodrigo, como si hablara de su propia vida. Él también se había acomodado, creado rutinas rígidas, se había acostumbrado a la previsibilidad de los días. La diferencia era que él había elegido ese camino. Luisa lo había aceptado por necesidad. ¿Y Madrid? ¿Qué representó para usted? Él preguntó intentando sonar solo interesado, escondiendo la ansiedad por la respuesta. El rostro de Luisa se iluminó sutilmente. Libertad. La sensación de que existe un mundo entero de posibilidades más allá de los límites de la hacienda. Ella hizo una pausa, sus ojos encontrando los de él. Fue como despertar de un sueño largo. Rodrigo sintió un nudo formarse en su garganta. La metáfora era dolorosamente clara. La vida en la hacienda a su lado era un sueño, una existencia adormecida. La idea le dolió más de lo que le gustaría admitir. ¿Y ese abogado, Daniel, forma parte de esas posibilidades? La pregunta salió antes de que pudiera contenerla, cargada de una emoción que no consiguió disimular. Luisa lo encaró por un largo momento, sus ojos buscando algo en los de él. Quizás. Él me ve, señor Rodrigo. Me ve como una mujer, no como una empleada. Las palabras cayeron entre ellos como una confesión inesperada, revelando una verdad que Rodrigo nunca había considerado. Luisa no quería solo ser respetada o valorada profesionalmente. Quería ser vista, realmente vista, en toda su complejidad humana. Él comenzó, pero fue interrumpido por el sonido del móvil de Luisa. Ella miró la pantalla y un leve rubor coloreó sus mejillas. Con permiso, ya necesito atender. Luisa se levantó y salió de la biblioteca, dejando a Rodrigo solo con sus pensamientos y la poesía de Lorca que ella había abandonado sobre el sillón. Él cogió el libro, abriéndolo en la página marcada. Un verso saltó a sus ojos. ¿Y ahora, José? La fiesta ha terminado, la luz se apagó, la gente se fue, la noche se enfrió, ¿y ahora, José? Desde el pasillo, él podía oír fragmentos de la conversación telefónica de Luisa. Su voz estaba diferente, más suave, casi musical. Estaba hablando con Daniel, sin duda. Sí, también te echo de menos. Claro que mantengo mi promesa, estaré allí. También me gustó mucho conocerte. Cada palabra era como una pequeña aguja en el pecho, de Rodrigo. Cerró el libro con fuerza, intentando sofocar el sonido de su voz, el sonido de su propia conciencia gritando verdades que no estaba listo para enfrentar. Aquella noche, acostado en su cama, Rodrigo miraba el techo, incapaz de dormir. Las palabras de Luisa resonaban en su mente. Él me ve como una mujer, no como una empleada. La vergüenza lo consumía al reconocer la verdad en aquella acusación velada. Durante 7 años, había reducido a Luisa a su función, ignorando a la persona compleja y fascinante detrás del uniforme. Y ahora, cuando finalmente comenzaba a verla, era demasiado tarde. Otro hombre había aparecido, alguien que la veía por completo desde la primera mirada, que no necesitó 7 años para reconocer su valor. En los días que siguieron, Rodrigo intentó acercarse más a Luisa, iniciar conversaciones, mostrar interés genuino en su vida. A veces, ella respondía con entusiasmo, sorprendida y quizás hasta satisfecha con el cambio. Otras veces, mantenía una distancia educada, como si desconfiara de sus intenciones.
Una tarde él la encontró en el jardín, cuidando de los rosales que él mismo había plantado años atrás, cuando su esposa aún vivía. «A mi esposa le encantaban estas rosas», él comentó acercándose. Decía que tenían personalidad. Luisa sonrió sin desviar la mirada de las flores. «De verdad que sí. Exigen cuidado específico, atención constante, pero cuando florecen compensan todo el esfuerzo. Como las personas», él completó sintiendo el peso de la analogía. Luisa lo miró entonces, una expresión enigmática en su rostro. «Sí, como las personas. Algunas necesitan espacio para florecer, señor Rodrigo. No todas se adaptan al mismo ambiente». Era un mensaje claro, casi una advertencia. Rodrigo asintió, comprendiendo más de lo que ella había dicho con palabras. «Luisa, sobre sus vacaciones la próxima semana», él comenzó hesitante. «No quiero que se sienta obligada a volver después. Si prefiere quedarse en Madrid, yo lo entenderé». La sorpresa en el rostro de ella fue evidente. «¿Usted me está despidiendo?» «No, no es eso», él se apresuró a aclarar. «Estoy tratando de decir que quiero que sea feliz, incluso si eso significa seguir otro camino». Luisa lo estudió por un largo momento, como si intentara descifrar lo que estaba detrás de aquellas palabras. «Gracias», fue todo lo que dijo antes de volver su atención a los rosales. Aquella noche, Rodrigo la observó hablar por teléfono en el jardín, su rostro iluminado por la suave luz de la luna. Estaba riendo de algo que Daniel había dicho. Una risa genuina que rara vez oía en la hacienda. La visión lo llenó simultáneamente de admiración y tristeza. Fue entonces cuando una verdad lo golpeó con la fuerza de una revelación. Él estaba enamorado de Luisa. No era solo celos posesivos o miedo a la soledad. Era amor, un sentimiento que había crecido silenciosamente a lo largo de los años sin que él se diera cuenta, y que solo ahora, ante la posibilidad de perderla, se manifestaba con toda intensidad. La realización lo dejó aturdido. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? ¿Cómo no percibió el tesoro que vivía bajo su techo? La mujer extraordinaria que preparaba su café todas las mañanas, que cuidaba de su casa como si fuera propia, que soportaba su frialdad y distancia con dignidad. Y ahora, cuando finalmente veía la verdad, ella estaba a punto de marcharse, atraída lejos de él por un hombre que había sabido valorar su belleza e inteligencia desde la primera mirada. Rodrigo Tejada, el hacendado orgulloso, que siempre había controlado cada aspecto de su vida, se veía ahora completamente perdido, navegando en aguas emocionales desconocidas, sin brújula ni mapa para guiarlo. En la terraza, bajo el cielo estrellado de Castilla y León, él se hizo una promesa silenciosa a sí mismo. No dejaría que Luisa se marchara sin luchar por ella. No con manipulaciones o mentiras, sino con honestidad, mostrándole que podía cambiar, que podía ser el hombre que ella merecía. Pero una voz en su mente cuestionaba. ¿No sería demasiado tarde? ¿Podría competir con el abogado carismático de la gran ciudad que ofrecía a Luisa un nuevo comienzo, lejos de las limitaciones de la vida rural? El desafío parecía inmenso, casi imposible. Pero por primera vez en muchos años, Rodrigo Tejada estaba dispuesto a arriesgar su orgullo, sus certezas, todo lo que creía ser, por una oportunidad de redención y amor. La semana que precedió la nueva partida de Luisa estuvo marcada por una extraña danza entre los dos. Rodrigo, torpemente, intentaba acercarse e iniciar conversaciones, mostrar interés. Luisa, a veces receptiva, a veces cautelosa, parecía oscilar entre la satisfacción por el cambio y la desconfianza sobre sus reales intenciones. Durante el desayuno en la terraza, algo que antes era un ritual silencioso, Rodrigo ahora hacía preguntas. Se interesaba por los libros que ella leía, por las opiniones que tenía sobre diversos asuntos, por recuerdos de su infancia en Zamora. Cada información era como una pequeña joya que él coleccionaba ávidamente, intentando compensar 7 años de desatención. Descubrió que a Luisa le encantaba la música española, especialmente Joan Manuel Serrat y Luz Casal, que tenía un sueño secreto de conocer las Islas Canarias, que su padre, fallecido cuando ella tenía apenas 11 años, era profesor de historia y le había transmitido el amor por los libros, que su postre preferido era flan de coco,
pero que rara vez lo hacía porque vivía sola y le parecía un desperdicio. Cada detalle la hacía más real, más humana a sus ojos, profundizando el sentimiento que crecía dentro de él y que ahora reconocía como amor. Una tarde de jueves, mientras tomaban café en la terraza después del almuerzo, otro nuevo hábito que Rodrigo había introducido, invitándola a sentarse con él en lugar de servir y retirarse, él finalmente reunió coraje para hacer la pregunta que lo atormentaba. ¿Va a ir de verdad el sábado? ¿A Madrid? Luisa colocó la taza sobre el platillo con cuidado, como si ganara tiempo para formular su respuesta. Sí, tengo compromisos. Como mencioné, con él, Daniel. No era una pregunta. Ella lo miró directamente sin desviar la mirada. Sí, entre otros. ¿Usted? ¿Le gusta a él? La pregunta flotó entre ellos, pesada como el aire húmedo que precedía las tormentas de verano. Por un momento, Luisa pareció sorprendida con la franqueza inusual, pero pronto recuperó la compostura. Todavía nos estamos conociendo. Pero sí, me gusta su compañía. Ella hizo una pausa estudiando la reacción de Rodrigo. ¿Por qué la pregunta? Era el momento de la verdad. Él podría retroceder, volver a la seguridad de la formalidad que siempre caracterizó la relación de ellos. O podría avanzar, vulnerable y honesto, arriesgando su orgullo por una oportunidad. Porque me preocupo por usted. Las palabras salieron hesitantes, insuficientes. Una leve sonrisa irónica apareció en los labios de Luisa. ¿Después de 7 años, señor Rodrigo? ¿Por qué ahora? La pregunta era directa, casi un desafío. Rodrigo sintió el rostro arder, pero sabía que merecía el cuestionamiento. Porque fui un tonto, admitió, la voz más baja de lo que pretendía. Porque tardé 7 años en darme cuenta de lo que tenía justo delante. Luisa lo observó con una intensidad que lo hizo sentirse expuesto, como si ella pudiera ver a través de todas las capas de protección que él había construido a lo largo de su vida. ¿Y qué tenía justo delante, señor Rodrigo? Era el momento. Las palabras se formaban en su mente, luchando por salir. Usted, Luisa, una mujer extraordinaria que merece más que ser solo una sombra en mi casa. Una mujer de la que estoy enamorado. Pero antes de que pudiera pronunciarlas, fueron interrumpidos por el capataz de la hacienda, Sebastián, que llegó apurado a la terraza. Señor Rodrigo, disculpe interrumpir, pero el comprador de Barcelona llegó más temprano. Está esperando en el almacén principal para ver los lotes de café. El momento estaba roto. Rodrigo sintió una ola de frustración, pero asintió. Ya voy, Sebastián. Cuando el capataz se alejó, Rodrigo se volvió hacia Luisa, que ya estaba de pie, recogiendo las tazas. Necesitamos terminar esta conversación, él dijo, casi suplicante. Usted tiene negocios que resolver. Ella respondió, el tono profesional nuevamente en su lugar, como una armadura que vestía cuando se sentía vulnerable. Y yo tengo la casa que cuidar. Antes de que pudiera insistir, ella ya se había retirado, dejándolo solo con palabras no dichas y una sensación amarga de oportunidad perdida. La cena solitaria aquella noche tuvo sabor a decepción. El risotto estaba perfecto, como todo lo que Luisa preparaba, pero la ausencia de ella hacía la comida casi insípida. Rodrigo percibió con una claridad dolorosa cuán vacía sería su vida si ella decidiera no volver de Madrid. A la mañana siguiente se despertó temprano, como de costumbre. La casa continuaba silenciosa y él mismo preparó su café llevándolo a la terraza. El líquido estaba demasiado amargo, pero él apenas lo notó perdido en pensamientos. ¿Cómo podría competir con Daniel? ¿Qué tendría que ofrecer a una mujer como Luisa, además de una vida aislada en una hacienda, lejos de las oportunidades que la gran ciudad podría proporcionar? Su corazón se encogió al imaginar a Luisa en las calles concurridas de Madrid, radiante junto al abogado, construyendo una nueva vida lejos de él. Fue sacado de sus pensamientos sombríos por el sonido de un coche acercándose. Se levantó esperanzado, pensando que podría ser Luisa volviendo más temprano de lo previsto. Pero era solo el correo, entregando correspondencia en el buzón de metal en la entrada de la hacienda. El día se arrastró con una lentitud torturante. Rodrigo intentó concentrarse en tareas administrativas, pero su mente
Constantemente regresaba a Luisa. Las horas pasaban y la ansiedad crecía dentro de él. ¿Y si ella hubiera decidido no volver? ¿Y si estuviera en este momento en Madrid, en los brazos de Daniel? Fue solo a media tarde que oyó el sonido del coche de Sebastián acercándose. Luisa estaba de vuelta. Rodrigo sintió el corazón acelerarse. Una mezcla de alivio y nerviosismo apoderándose de él. Desde la ventana del despacho, vio a Luisa bajar del coche, agradeciendo a Sebastián. Vestía un vestido sencillo, azul claro que nunca había visto antes. Sus cabellos sueltos se balanceaban con la brisa ligera. Parecía más joven, más ligera. Cuando ella entró en la casa, Rodrigo ya la esperaba en la sala. Sus miradas se encontraron y algo pasó entre ellos. Una corriente invisible de sentimientos no expresados. «Buenas tardes, señor Rodrigo». Ella lo saludó, formal como siempre, pero había una leve vacilación en su voz. «Luisa», él respondió, intentando controlar la emoción que lo dominaba. «La echamos de menos anoche». Una leve sonrisa apareció en el rostro de ella. «¿La echamos de menos?» «Yo la eché de menos», corrigió sintiendo el rostro enrojecer. «El risotto estaba excelente, pero la casa no es la misma sin usted». Luisa bajó los ojos, como si aquellas palabras la afectaran más de lo que le gustaría demostrar. «Fui a visitar a mi madre. Ella no se sentía bien. Espero que esté mejor ahora». «Sí, fue solo una indisposición pasajera». Ella dudó, ajustándose la correa del bolso al hombro. «Si me disculpa, voy a mi habitación. Necesito organizar algunas cosas para mañana». «¿Mañana?» Rodrigo sintió un nudo en el pecho. «¿Va a ir de verdad?» Luisa lo encaró con una expresión que mezclaba determinación y algo más, algo que él no consiguió descifrar. «Sí, parto por la mañana. El taxi ya está agendado para las 7 en punto». Rodrigo asintió intentando enmascarar la decepción. «Entiendo. ¿Por cuánto tiempo será esta vez?» «Una semana, como acordamos». «Una semana. 7 días enteros con Luisa en Madrid, cerca de Daniel». La idea lo consumía por dentro, pero él intentó mantener la compostura. «Luisa, sobre nuestra conversación de ayer», él comenzó, buscando las palabras correctas. Fue interrumpida en un buen momento. Ella completó sorprendiéndolo. «Algunas cosas, una vez dichas, no pueden ser retiradas. Y no estoy segura de si estamos listos para eso, señor Rodrigo». Había una sabiduría en sus palabras que lo dejó sin respuesta. Ella tenía razón. Lo que sea que estuviera a punto de confesar, cambiaría para siempre la dinámica entre ellos. No había vuelta atrás. «Quizás tenga razón», él concedió. «Pero cuando vuelva necesitamos hablar». «¿De verdad?» Luisa asintió, un leve temblor en sus labios delatando que, bajo la apariencia tranquila, había turbulencia emocional. «Cuando yo vuelva». La noche cayó sobre la hacienda Horizonte, trayendo consigo un silencio opresivo. Rodrigo cenó solo, incapaz de apreciar el pollo en salsa de hierbas que Luisa había preparado antes de retirarse a su habitación. Los pensamientos lo atormentaban, girando en círculos infinitos de dudas y arrepentimientos. Debería habérselo dicho. Debería haber confesado sus sentimientos cuando tuvo la oportunidad. Ahora ella partiría. ¿Y quién podría garantizar que volvería? ¿Que no decidiría quedarse en Madrid? ¿Aceptar cualquier propuesta que Daniel hiciera? ¿Comenzar una nueva vida lejos de allí? Después de la cena, demasiado inquieto para dormir, Rodrigo se dirigió a la biblioteca. Quizás un libro pudiera distraerlo, calmar su mente turbulenta. Al entrar, notó que la luz ya estaba encendida. Luisa estaba allí, sentada en el mismo sillón de días atrás, absorta en un libro. «Perdón, no sabía que estaba aquí», él dijo, repitiendo las mismas palabras de aquel otro encuentro. Luisa cerró el libro, pero no hizo mención de levantarse esta vez. «No pude dormir», admitió. «Yo tampoco», Rodrigo respondió acercándose cautelosamente. «¿Puedo sentarme?» Ella asintió indicando el sillón frente al suyo. Rodrigo notó que el libro en sus manos era otro volumen de poesías, esta vez de Rosalía de Castro. «¿Centavo de cobre?», él preguntó reconociendo la portada. Luisa pareció sorprendida. «¿Usted conoce a Rosalía de Castro?». Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Rodrigo. «Conozco más que café, Luisa». Ella rió, un sonido raro y precioso que él guardó en la memoria. «Justo. Disculpe mi juicio precipitado».
Un silencio cómodo se estableció entre ellos, diferente de la tensión de los últimos días. Era como si, en ese momento, en la quietud de la biblioteca, pudieran simplemente ser Rodrigo y Luisa, dos seres humanos conectados por el amor a los libros, sin el peso de los roles de patrón y empleada. ¿Por qué Madrid? Rodrigo preguntó finalmente, la voz suave. De todos los lugares, ¿por qué eligió allí para sus primeras vacaciones en 7 años? Luisa lo consideró por un momento, como si decidiera cuánta verdad revelar, porque necesitaba distancia, física y emocional. ¿De mí? La pregunta era casi un susurro. De todo lo que esta hacienda representa. Ella respondió eligiendo cuidadosamente las palabras. De la rutina, de la previsibilidad, de la sensación de invisibilidad. Rodrigo sintió el peso de aquella última palabra como un golpe. Yo la hice sentirse invisible. No era una pregunta sino una constatación dolorosa. Luisa no negó, solo sostuvo su mirada con una intensidad que decía más de lo que las palabras podrían expresar. ¿Por qué se quedó tanto tiempo? Él preguntó, genuinamente curioso. Si se sentía así, ¿por qué no se marchó antes? Un suspiro escapó de los labios de Luisa. Al principio, como dije, fue por necesidad. Mi madre enferma, la estabilidad que el empleo ofrecía. Después, ella dudó buscando las palabras correctas. Después creo que me acomodé. Construí una rutina. Conocía mi papel, sabía qué esperar de cada día. Hay una extraña comodidad en la previsibilidad, incluso cuando nos disminuye. Y Daniel cambió eso. No era una acusación, solo una constatación. No fue Daniel. Ella corrigió, sorprendiéndolo. Fue la distancia. Fue percibir que existe un mundo más allá de estos muros, posibilidades que había olvidado que existían. Daniel es solo una de esas posibilidades. La respuesta trajo un alivio inesperado a Rodrigo. Quizás no fuera demasiado tarde. Quizás aún tuviera una oportunidad. ¿Qué quiere, Luisa? Él preguntó, inclinándose ligeramente en su dirección. ¿Qué quiere realmente para su vida? La pregunta la tomó desprevenida. En 7 años, nadie se había importado con sus deseos, sus ambiciones, ni siquiera ella misma en los últimos tiempos. Quiero ser vista, respondió finalmente, la voz casi un susurro, no solo como una función, una presencia útil, sino como una persona entera con deseos, sueños, miedos. Quiero la libertad de elegir mi camino, no solo aceptar lo que la vida me impone. Quiero... Ella dudó, como si las próximas palabras fueran demasiado difíciles. Quiero ser amada, no por obligación o conveniencia, sino por elección. La vulnerabilidad en su voz, la honestidad cruda de aquella confesión, conmovió a Rodrigo profundamente. En aquel momento, vio a Luisa no como su gobernanta, no como la mujer de la que estaba enamorado, sino como un ser humano complejo y valioso, digno de toda la felicidad que el mundo pudiera ofrecer. «Usted merece todo eso», él dijo, la voz embargada por la emoción. «Y más». Luisa sonrió, una sonrisa triste que no alcanzó sus ojos. «Gracias, pero la cuestión no es lo que merezco, sino lo que elijo. Y esa es la razón por la cual necesito irme mañana. Necesito estar segura de mis elecciones». Rodrigo comprendió entonces lo que ella estaba diciendo. No se trataba solo de Daniel, o de Madrid, o incluso de él. Se trataba de la autonomía de Luisa, de su derecho a decidir su propio destino, después de años viviendo a la sombra de las necesidades ajenas. «Entiendo», él dijo finalmente, «y respetaré su decisión, sea cual sea». Un silencio significativo se estableció entre ellos. Había tanto que decir, pero ambos parecían comprender que aquel no era el momento. Algunas verdades necesitaban tiempo, espacio para respirar. «Buenas noches, señor Rodrigo». Luisa se levantó, el libro de poesías apretado contra el pecho como un escudo. «Buenas noches». «Luisa». Él respondió observándola caminar hasta la puerta. Y gracias, por la honestidad». Ella se detuvo por un instante girándose para encararlo una última vez. Había algo en su mirada, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que lo dejó sin aliento. «Es lo mínimo que nos debemos el uno al otro después de tanto tiempo, ¿no cree?». Con esas palabras ella salió, dejando a Rodrigo solo en la biblioteca, rodeado de miles de libros, pero consumido por una única historia, la de ellos aún inacabada, con capítulos por escribir que él temía no tener el privilegio de conocer.
A la mañana siguiente, Rodrigo se despertó antes del amanecer. No había dormido bien, atormentado por sueños confusos donde perseguía a Luisa por calles desconocidas de una gran ciudad, siempre perdiéndola de vista en el último momento. Se vistió con cuidado, eligiendo ropa que rara vez usaba. Una camisa azul claro que su hermano le había dado la última Navidad, pantalones de lino beige, zapatos en lugar de las habituales botas. Quería que Luisa lo viera diferente esta mañana, no como el hacendado austero de siempre, sino como el hombre que estaba intentando convertirse por ella. A las 6:30, la encontró en la cocina, terminando de tomar su café. Ella ya estaba lista para partir, vistiendo un conjunto elegante que nunca había usado en la hacienda. La maleta pequeña descansaba al lado de la puerta. Parecía nerviosa, inquieta. «Buenos días». Él la saludó intentando sonar casual a pesar del torbellino en su pecho. «Buenos días, señor Rodrigo». Ella respondió, sorprendida por verlo tan temprano y tan bien vestido. «¿Usted va a salir también?» «No, solo quise despedirme adecuadamente». Luisa sintió un leve rubor coloreando sus mejillas. «El taxi debe llegar pronto. Puedo llevarla hasta la estación de autobuses, si prefiere». Ella dudó, considerando la oferta. «Gracias, pero ya agendé el taxi. La próxima vez, quizás. La próxima vez». Las palabras trajeron un alivio momentáneo a Rodrigo. Al menos ella consideraba que habría una próxima vez. «Luisa, antes de irse necesito decirle algo». Él comenzó, reuniendo coraje. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de la bocina del taxi interrumpió el momento. Luisa pareció simultáneamente aliviada y decepcionada. «Mi taxi llegó», ella dijo, tomando la maleta. «Yo la ayudo». Rodrigo ofreció, tomando el equipaje de sus manos. Caminaron juntos hasta la entrada de la casa, donde el taxi esperaba. El conductor, un señor de edad que hacía el trayecto regularmente entre la hacienda y Salamanca, asintió en reconocimiento. «Luisa, yo...» Rodrigo intentó nuevamente, parados junto al coche. «Cuando yo vuelva», ella lo interrumpió gentilmente. «Hablaremos cuando yo vuelva». «Lo prometo». Había una firmeza en su tono que no permitía argumentos. Rodrigo asintió, tragando las palabras que amenazaban con desbordarse. «Estaré esperando», fue todo lo que consiguió decir. Luisa entró en el taxi, cerrando la puerta. A través de la ventana, sus miradas se encontraron una última vez, cargadas de promesas no verbalizadas, de sentimientos que aún buscaban nombre. El coche se alejó por la carretera de tierra, dejando atrás una nube de polvo y un hombre transformado por la ausencia de quien amaba. Rodrigo permaneció parado en la entrada de la hacienda, observando hasta que el vehículo desapareció en la curva distante, llevándose consigo a la mujer que había despertado su corazón adormecido. 7 días lo separaban del regreso de Luisa, 7 días en que ella estaría en Madrid, cerca de Daniel, contemplando posibilidades que no incluían la hacienda Horizonte o su dueño solitario. Rodrigo volvió a entrar en la casa, que nunca había parecido tan vacía, tan desprovista de vida. Las habitaciones resonaban con la ausencia de Luisa, cada objeto parecía recordarle el vacío que ella había dejado. Él sabía que los próximos días serían los más largos de su vida. Pero también sabía que algo fundamental había cambiado dentro de él. Ya no era el hombre frío y controlado de antes. Había redescubierto su capacidad de sentir, de amar, de temer la pérdida. ¿Y si Luisa no volviera? Si eligiera quedarse en Madrid, comenzar una nueva vida con Daniel? La posibilidad lo aterrorizaba. Pero aún así, sabía que respetaría su decisión, porque amarla significaba desear su felicidad, incluso si eso significaba perderla para siempre. En la soledad de la terraza, Rodrigo Tejada enfrentaba la espera más difícil de su vida. 7 días que determinarían su futuro. Días en que todo lo que podía hacer era aguardar, reflexionar y esperar que no fuera demasiado tarde para el amor que acababa de descubrir. El primer día sin Luisa se arrastró con una lentitud torturante. Rodrigo vagaba por la casa como un fantasma, incapaz de concentrarse en las tareas cotidianas. Se encontró parado delante de la puerta de su habitación, la mano hesitante sobre el picaporte, luchando contra el impulso de entrar en aquel espacio privado, de buscar vestigios de su presencia. Doña Cecilia,
que había vuelto para sustituirla durante la semana, lo observaba con ojos comprensivos, pero no decía nada. Solo cuidaba la casa con eficiencia silenciosa, preparaba las comidas, lavaba y planchaba la ropa. No era Luisa, nunca lo sería, pero hacía su trabajo bien. «Usted parece abatido, señor Rodrigo», ella comentó durante la cena del segundo día, cuando él apenas tocó la comida. «¿No tiene apetito?» «Estoy bien, doña Cecilia. Solo cansado». La señora lo estudió por un momento, sus ojos sabios viendo más allá de las palabras. «¿Sabe, señor Rodrigo? A veces uno solo percibe el valor de algo cuando corre el riesgo de perderlo». Rodrigo alzó los ojos, sorprendido con la observación directa. «¿Qué quiere decir?» Una pequeña sonrisa apareció en los labios arrugados de doña Cecilia. «Usted lo sabe, y ella también lo sabe». Antes de que pudiera responder, la gobernanta temporal ya se había retirado a la cocina, dejándolo solo con sus pensamientos y la revelación de que sus sentimientos por Luisa eran más transparentes de lo que imaginaba. En la mañana del tercer día, Rodrigo se despertó determinado a no dejar que la ausencia de Luisa lo paralizara. Había una hacienda que administrar, negocios que conducir, una vida que vivir. Y si ella volvía, cuando ella volviera, se corrigió mentalmente, quería que lo encontrara fuerte, no una sombra del hombre que conocía. Se dedicó a los trabajos de la hacienda con un vigor renovado. Visitó los campos de café, conversó con los trabajadores, acompañó el proceso de secado de los granos recién cosechados. El trabajo físico, bajo el sol de Castilla y León, ayudaba a calmar su mente inquieta, pero por la noche, cuando la casa se aquietaba y el silencio se volvía opresivo, los pensamientos regresaban. ¿Dónde estaría Luisa en ese momento? ¿Con quién? ¿Qué estaría haciendo? En un impulso cogió el móvil y escribió un mensaje. «Espero que esté disfrutando de Madrid. La hacienda no es la misma sin usted». Su dedo se cernió sobre el botón de enviar por largos segundos antes de que el coraje lo abandonara. Borró el mensaje y dejó el móvil a un lado. No tenía el derecho de interferir en sus vacaciones, en su libertad duramente conquistada. El cuarto día trajo lluvia, una tormenta de verano que transformó los campos en espejos de agua y la casa en un refugio acogedor contra los elementos. Rodrigo pasó horas en la biblioteca, recorriendo las estanterías con dedos distraídos, buscando libros que sabía eran los favoritos de Luisa. Encontró el volumen de poesías de Rosalía de Castro que ella había estado leyendo la última noche y se sentó a leer. Los versos hablaban de mujeres fuertes, de superación, de encontrar belleza en las cosas sencillas, como si la poetisa hubiera escrito especialmente para describir a Luisa, para aquel momento. Un fragmento en particular capturó su atención. «Junté todas las piedras que cayeron sobre mí, levanté una escalera muy alta y a lo alto subí. Tejí una alfombra floreada y en el sueño me perdí». Era exactamente como veía a Luisa ahora, una mujer que había transformado cada dificultad en un escalón, que había creado belleza a pesar de las limitaciones, que nunca había perdido la capacidad de soñar, incluso cuando la vida había intentado reducirla al pragmatismo de la supervivencia. El quinto día recibió una llamada de Barcelona. Un comprador importante quería agendar una visita para la próxima semana, exactamente cuando Luisa debería regresar. Por un momento, Rodrigo consideró posponer, no queriendo que nada interfiriera en el reencuentro, pero rápidamente cambió de idea. La vida continuaba, y demostrar que podía administrar sus negocios y sus sentimientos simultáneamente era importante. «Puede venir el miércoles», confirmó al teléfono. «Estaremos esperando». «Estaremos». La palabra escapó naturalmente, como si ya considerara a Luisa parte indisociable de su vida, de su futuro. El sexto día, la ansiedad comenzó a dominarlo. Faltaban solo 24 horas para el regreso de Luisa, y él no tenía idea de cómo sería ese reencuentro. ¿Estaría ella diferente como la última vez? ¿Habría tomado alguna decisión durante esa semana? Quizás viniera solo para despedirse definitivamente, para anunciar que había elegido una nueva vida en Madrid, al lado de Daniel. La idea lo aterrorizaba, pero al mismo tiempo, una voz en su mente insistía en que, si fuera el caso, debería aceptarlo.
Amar a Luisa significaba desear su felicidad, incluso si eso significaba verla partir. Aquella noche, después de una cena que apenas tocó, Rodrigo se sentó en la terraza, observando el cielo estrellado de Castilla y León. La luna llena iluminaba los campos de café, creando un escenario casi mágico de sombras y luz plateada. Era una noche perfecta para confidencias, para declaraciones de amor, para comienzos y recomienzos. Mañana, susurró a la noche, como una promesa. Mañana diré todo lo que siento. El séptimo día amaneció con una belleza radiante, como si la naturaleza conspirara para hacer el momento especial. Rodrigo se despertó antes del sol, tomó un largo baño, se afeitó con cuidado, eligió su mejor ropa. Quería estar en su mejor momento cuando Luisa llegara. El taxi estaba agendado para traerla a las 15:00. Las horas que precedieron fueron un ejercicio de paciencia. Rodrigo intentó distraerse con trabajo, con lectura, incluso ayudando a doña Cecilia en tareas domésticas, para asombro de la señora. A las 14:30 no aguantaba más la espera dentro de casa. Se dirigió a la entrada de la hacienda, donde podría observar la carretera que serpenteaba a través de los cerros verdes. Allí, sentado en un banco bajo la sombra de un mango centenario, aguardó. A las 14:58, sí, estaba cronometrando, vio el polvo a lo lejos anunciando la aproximación de un vehículo. Su corazón se aceleró. Era ella, tenía que ser. Se levantó, se arregló la camisa, se pasó la mano nerviosamente por los cabellos. El taxi apareció en la última curva y se aproximó lentamente, deteniéndose a unos metros de donde él estaba. La puerta se abrió y Luisa bajó, pagando al conductor antes de tomar su maleta. Estaba deslumbrante. Vestía un vestido ligero, verde esmeralda, que destacaba su piel morena y enmarcaba perfectamente su cuerpo esbelto. Sus cabellos, sueltos al viento, brillaban bajo el sol de la tarde. Había una confianza en su andar, una presencia que iba más allá de la belleza física. Cuando sus miradas finalmente se encontraron, Rodrigo sintió que el mundo se detenía. Por un instante fue como si estuvieran solos en el universo, conectados por un hilo invisible que trascendía las palabras. «Buenas tardes, señor Rodrigo». Ella lo saludó, acercándose. Su voz era suave pero firme. Luisa. Fue todo lo que consiguió decir, su nombre como una plegaria en los labios. Un silencio se estableció entre ellos, cargado de expectativas, de preguntas no formuladas, de emociones contenidas. Rodrigo quería abrazarla, decirle cuánto la había echado de menos, confesar todo lo que había guardado durante aquella semana interminable, pero algo en su mirada lo detuvo. ¿Cómo fue su semana?, preguntó finalmente buscando neutralidad. Transformadora. Ella respondió, la mirada fija en la de él. ¿Y la suya? La más larga de mi vida. La honestidad escapó antes de que pudiera contenerla. Una leve sonrisa apareció en los labios de Luisa, revelando que sus palabras la habían conmovido. «Necesitamos hablar, señor Rodrigo». El tono serio lo alarmó. ¿Era eso? ¿Venía a despedirse definitivamente? Sí, claro, asintió intentando controlar el nerviosismo. ¿Quiere descansar primero? ¿Deshacer la maleta? Luisa negó con la cabeza. «Prefiero hablar ahora. ¿Podemos ir a la terraza?» Rodrigo asintió, tomando la maleta de ella en un gesto automático de caballerosidad. Caminaron lado a lado hasta la casa, un silencio tenso entre ellos. En la terraza se sentaron en las sillas de mimbre que habían sido testigos de tantas mañanas silenciosas a lo largo de los años. Pero esta vez el silencio tenía un peso diferente, una densidad casi palpable. «Señor Rodrigo», Luisa comenzó ajustando nerviosamente el dobladillo del vestido. «Durante esta semana tuve mucho tiempo para pensar sobre mi vida, mis elecciones, mi futuro». Él asintió, incapaz de hablar, el corazón golpeando contra el pecho. «Daniel me pidió que me quedara en Madrid». Ella continuó, la voz baja pero firme. «Me ofreció un empleo en su despacho, un apartamento para vivir, un nuevo comienzo». Rodrigo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era el fin. Ella se estaba yendo. Todo lo que había temido durante aquella semana se estaba haciendo realidad ante sus ojos. «Entiendo». Fue todo lo que consiguió decir,
la voz embargada por la emoción contenida. «Es una gran oportunidad». «Sí, lo es». Luisa asintió, sus ojos nunca dejándolos de él. Una oportunidad de comenzar de nuevo, de perseguir sueños antiguos, de ser vista. La palabra resonó entre ellos cargada de significados. Ser vista, no como una sombra, una presencia útil, sino como una persona entera, compleja, digna de atención y respeto. ¿No era eso lo que ella siempre había deseado? «Usted merece eso, Luisa», Rodrigo dijo, reuniendo fuerzas para ser generoso, incluso cuando su mundo se desmoronaba. «Merece ser feliz. Si Madrid y Daniel son lo que usted quiere, entonces lo rechacé». Ella lo interrumpió, la voz firme. Rodrigo parpadeó, incierto si había oído correctamente. «¿Usted lo rechazó?» Luisa asintió, un leve temblor en sus labios delatando la emoción contenida. «Rechacé el empleo, el apartamento, Madrid. Rechacé a Daniel. Pero, ¿por qué?» La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla, cargada de esperanza y confusión. Luisa respiró hondo, como si reuniera coraje para lo que vendría a continuación. «Porque me di cuenta de que no era a él a quien quería. Nunca lo fue». Sus ojos encontraron los de Rodrigo, directos, sin reservas. «Era a usted, Rodrigo. Siempre fue a usted». Las palabras cayeron entre ellos como una confesión largamente guardada, liberando algo que había estado contenido por demasiado tiempo. Rodrigo sintió el corazón dispararse, una ola de calor subiendo por su cuerpo. «Luisa, yo...» Él comenzó, las palabras atropellándose en su mente. «Por favor, déjeme terminar». Ella pidió alzando una mano. «Durante 7 años viví a su sombra. Fui su gobernanta, su empleada, una presencia discreta en su casa, y durante 7 años luché contra lo que sentía, convenciéndome de que era solo gratitud, respeto, admiración. Pero no lo era». Ella hizo una pausa, los ojos brillantes de emoción contenida. «Cuando fui a Madrid por primera vez, fue para huir de esos sentimientos, huir del dolor de amar a alguien que no me veía como mujer, solo como mobiliario». La palabra golpeó a Rodrigo como un golpe físico. Era así como la había hecho sentir, como un objeto, un elemento del paisaje, no como el ser humano extraordinario que era. Conocí a Daniel, y por un momento pensé que podría empezar de nuevo. Él me veía, me admiraba, me valoraba desde el primer instante. Era fácil, descomplicado, pero cuando volví, algo había cambiado. Usted había cambiado. Rodrigo asintió, incapaz de hablar, absorbiendo cada palabra como un sediento absorbe agua en el desierto. Súbitamente me estaba viendo, me estaba oyendo, interesándose por lo que pienso, por lo que siento. Fue desconcertante. «Siento mucho que haya tardado tanto». Rodrigo finalmente consiguió decir, la voz baja, emocionada. 7 años, Luisa. 7 años para darme cuenta del tesoro que tenía justo delante. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de ella. «Somos 2 tercos, señor Rodrigo. Yo también tardé 7 años en admitir lo que sentía». «¿Y ahora?», él preguntó, inclinándose ligeramente en dirección a ella, como si magnéticamente atraído. «Ahora...». Ella respiró hondo. «Ahora necesito saber si esto es real. Si usted realmente me ve, Rodrigo. No como su gobernanta, no como alguien que puede perder ante otro hombre, sino como Luisa. Una mujer completa, con deseos propios, ambiciones, miedos». Había abandonado el señor antes de su nombre, un pequeño pero significativo cambio que no pasó desapercibido. Estaban en territorio nuevo ahora, redefiniendo los términos de su relación. «Yo la veo, Luisa», Rodrigo dijo, extendiendo la mano para tocar ligeramente la de ella sobre la mesa que los separaba. «Veo a la mujer brillante que ama la poesía y la música española. Veo a la hija dedicada, que sacrificó sus sueños para cuidar a su madre enferma. Veo a la profesional competente, que transformó una casa en hogar. Y veo», él dudó reuniendo coraje, «veo a la mujer que amo, que debería haber reconocido hace mucho tiempo». Las palabras flotaron entre ellos, una confesión sin vuelta atrás. Luisa entrelazó sus dedos con los de él, un gesto simple pero profundamente íntimo. «Todavía hay mucho que necesitamos descubrir el uno del otro», ella dijo, la voz suave. «Mucho tiempo perdido que recuperar. Tenemos todo el tiempo del mundo». Rodrigo respondió,
sintiendo una paz que hacía mucho no experimentaba. No como patrón y empleada. Luisa añadió firme, «Eso tiene que cambiar». Rodrigo asintió comprendiendo lo que ella quería decir. La dinámica de poder entre ellos necesitaba ser equilibrada para que pudieran construir algo genuino, algo basado en respeto mutuo e igualdad. ¿Qué sugiere? Luisa reflexionó por un momento. Voy a seguir viviendo aquí por ahora, pero no como su gobernanta. Necesito mi propio espacio, mi independencia. Quizás pueda usar mi formación en letras, buscar trabajo como profesora en Salamanca. La idea de no tenerla cuidando la casa, preparando sus comidas, siendo una presencia constante, causó un nudo en el pecho de Rodrigo. Pero él sabía que era lo correcto. Amarla significaba apoyar su crecimiento, su autonomía. La apoyaré en todo lo que decida, él dijo, apretando ligeramente su mano. Y mientras tanto, nos conoceremos. De verdad esta vez. Una sonrisa radiante iluminó el rostro de Luisa, una sonrisa que Rodrigo guardaría para siempre en la memoria. Me gustaría mucho eso. Puedo empezar ahora mismo, él dijo levantándose y extendiéndole la mano. Luisa Méndez, ¿aceptaría cenar conmigo esta noche? No en la Hacienda Horizonte, sino en el mejor restaurante de Salamanca. Una verdadera cita. Luisa rió, un sonido cristalino que llenó la terraza de vida. Con una condición. ¿Cuál? Que me llame Luisa, solo Luisa, sin el señorita, sin lo formal. De acuerdo, Luisa. Él probó, sintiendo la intimidad del nombre sin los habituales títulos y formalidades. Ella aceptó su mano y se levantó, quedando frente a frente con él. Por un momento solo se miraron, absorbiendo la realidad de lo que estaba sucediendo, de lo que habían confesado. Entonces, en un movimiento tan natural como el amanecer, Rodrigo se inclinó y la besó. Un beso suave, casi irreverente, sellando promesas no verbalizadas. Cuando se separaron había una certeza compartida en sus miradas. Algo nuevo estaba comenzando allí, en la terraza de la Hacienda Horizonte, bajo el sol dorado de la tarde castellana. No era el fin de una historia, sino el verdadero comienzo. En los meses que siguieron, Rodrigo y Luisa se redescubrieron mutuamente. Ella encontró trabajo como profesora de literatura en el Instituto de Salamanca, pero mantuvo su habitación en la hacienda, regresando todas las noches. La relación evolucionó lentamente, con el respeto que ambos merecían. Salían a cenar en Salamanca, paseaban de la mano por la propiedad, conversaban durante horas en la terraza bajo las estrellas. Él le contaba sobre los negocios de la hacienda, los proyectos futuros, los sueños largamente olvidados. Ella compartía su pasión por la literatura, su alegría al enseñar, sus planes para el futuro. Doña Cecilia fue contratada permanentemente como gobernanta, liberando a Luisa para seguir su vocación. La casa continuaba impecable, las comidas deliciosas, pero ahora, cuando Luisa preparaba el desayuno los domingos, era por elección, no por obligación. Una tarde, 6 meses después de aquel día decisivo, Rodrigo la llevó a un paseo hasta la cima de Minuecenta, la colina más alta de la propiedad. Desde allí, podían ver toda la extensión de la Hacienda Horizonte, los campos de café ondeando al viento como un mar verde, la Casa Blanca en el centro, las montañas a lo lejos. «Es hermoso», Luisa dijo absorbiendo la vista, «el viento jugando con sus cabellos sueltos, no tan hermoso como usted». Rodrigo respondió, admirando no el paisaje, sino a la mujer a su lado. Ella sonrió, acostumbrada ahora a sus declaraciones de amor, pero aún conmovida por cada una de ellas. «Luisa, la he traído aquí por un motivo especial», él dijo súbitamente serio. «Este es mi lugar favorito en toda la hacienda. Vengo aquí para pensar, para tomar decisiones importantes. Y hoy quiero tomar la más importante de todas». Antes de que ella pudiera responder, él se arrodilló ante ella, sacando del bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul. «Luisa Méndez, usted transformó mi vida. Me enseñó a amar, a ver más allá de mí mismo, a valorar lo que realmente importa. Sería el mayor honor de mi vida si aceptara casarse conmigo». Abrió la caja, revelando un delicado anillo de oro blanco con una esmeralda en el centro, del mismo color del vestido que ella usaba el día en que regresó a él.
Lágrimas brillaron en los ojos de Luisa, reflejando el sol poniente. Sí, Rodrigo Tejada, sí, 1000 veces sí. Él deslizó el anillo en su dedo, se levantó y la tomó en sus brazos, sellando la promesa con un beso profundo. Allí en la cima del mundo, con toda la hacienda Horizonte a sus pies, ya no eran patrón y empleada, ya no eran solitarios en sus respectivas prisiones. Eran simplemente un hombre y una mujer, aprendiendo juntos el significado más profundo del amor, la libertad de elegir, cada día, volver a los brazos el uno del otro. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rodrigo y Luisa haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial, con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda.